Estos son los nuevos AirPods Pro 2 de Apple y aunque se ven muy similares a los 1, muchas cosas cambiaron para mejorar toda la experiencia de AirPods Pro. Creo que la mejor manera de ver qué tanto cambiaron es decirte absolutamente todo lo que cambió y mis opiniones al respecto. Empezando por la funda, que fue de lo que más cambió en el exterior. A pesar de que son exactamente el mismo tamaño que los AirPods Pro 1 y se ven muy parecidos, hay muchas cosas nuevas. Tiene una pequeña ranura de un lado para poder colgarlo, lo que Apple llama el ojal para la correa. Este servirá para atarlos a tu mochila o cualquier otro lugar si es que quieres tener tus AirPods colgados o más seguros. Aparte, este pequeño pedazo de metal está conectado a la tarjeta madre de los AirPods y funciona también como antena. Apple aprovecha cada milímetro de este diseño y me encanta. Hay una bocina nueva en la parte de abajo que, aunque no me encanta el diseño de tener los agujeros asimétricos, me encanta la idea de poder encontrar la funda a través de la app de encontrar de Apple. Tiene el chip U1 para poder rastrearlos con precisión, justo como un AirTag. Además de emitir un sonido para encontrarlos fácilmente, la app te va guiando y te dice exactamente qué tan lejos están y en qué dirección. Y por si pierdes solamente un AirPod fuera de la caja, también emiten un ruido para encontrarlos y tienen un sistema para ubicar más sencillo que funciona con Bluetooth, pero también te puede sacar del apuro, especialmente el sonido. No tan bien como el chip U1 para encontrar la caja, pero suficiente. Los AirPods Pro 1 ni siquiera tienen bocina y no tienen el chip U1, por lo que si pierdes los AirPods dentro de casa es difícil ubicarlos. Pero la bocina en los AirPods Pro 2 no solamente funciona para emitir un ruido cuando los pierdes, hacen ruido también cuando lo abres y está listo para emparejarse. Cuando lo cargas, incluso cuando tiene la batería baja, te avisa con una pequeña alerta auditiva. Aparte, casi nadie menciona que la funda ahora es resistente al agua, IPX4, donde antes la funda no era resistente al agua. Esto es tremendamente útil en caso de que te agarre la lluvia o mojes la funda en algún accidente. Y otra ventaja de la cual no se habla mucho del chip U1 es que también puede actualizar la información de batería en tiempo real. Tú puedes checar el estatus de la batería de los AirPods en tu iPhone y te dice exactamente cuánta batería tiene la funda y cuánta batería tiene cada audífono. Antes, con los AirPods Pro 1 tenías que abrir la funda para que los detecte el iPhone y después te arrojaba la información de la batería. Ahora, gracias al U1, lo puedes ver en todo momento, aunque esté la funda cerrada con los audífonos adentro. Después, los audífonos en sí se ven muy similar, a excepción de que en los AirPods Pro 1 hay un sensor de proximidad que ya no está presente en los dos. Lo reemplazó un sensor de contacto de piel que funciona igual y está más pequeño. Aparte, el respiradero se movió hacia arriba, entonces varios de los puntos negros están en otras ubicaciones, pero en tamaño son exactamente iguales. Tenemos una nueva opción de almohadillas extra small que creo que muchas personas van a apreciar, especialmente si se te caían los AirPods Pro 1 con las almohadillas pequeñas. Creo que estas encajan mejor y es menos probable que se te desprenda de la oreja. Aparte, los AirPods Pro 2 ahora te permiten ajustar el volumen directamente del audífono. Antes simplemente no se podía con los Pro 1, le tenías que pedir a Siri o tenías que sacar el teléfono. Funciona intuitivo y fácil, deslizas el dedo en la antena de los AirPods Pro 2 y se ajusta el volumen hacia abajo o hacia arriba. Excelente adición y es algo que yo personalmente había estado esperando y sí he utilizado bastante. Lo único que he notado es que si tienes que subir o bajar el volumen mucho, sí te tardas varios movimientos de dedo para poder llegar a donde quieres porque el ajuste es pequeño, pero la mayoría del tiempo como quiera los te estás ajustando poquito. Me encantó esto de ajustar el volumen en los AirPods Pro 2 que simplemente no estaba en los AirPods Pro 1. Después tengo que hablar de conectividad. Los AirPods Pro 2 tienen la nueva generación de procesador H2 y tienen Bluetooth 5.3, donde los anteriores tenían el procesador H1 y Bluetooth 5.0. Definitivamente lo noté al momento de emparejarlos, se conectan más rápido los nuevos y aparte cuando estoy cambiando de dispositivos, por ejemplo, los detecta la Mac, los AirPods Pro 2, y se conectan mucho más rápido que antes. Entonces creo que
Bluetooth 5.3 y el nuevo H2 ayuda muchísimo en temas de conectividad a que todo se sienta más fluido y más rápido con estos nuevos AirPods. La otra cosa que mejora el nuevo procesador H2 es la cancelación de ruido. Ahora se procesa 48,000 veces por segundo comparado con solo 200 veces por segundo en los AirPods Pro 1. Es una diferencia enorme en papel, pero se nota inmediatamente cuando utilizas los AirPods Pro 2. Apple dice que la cancelación de ruido es 2 veces mejor que en los AirPods Pro 1 y sí les creo. Ruidos constantes como un aire acondicionado, por ejemplo, los bloquea por completo. Y no solamente los bloquea por completo y mucho mejor que los AirPods Pro 1, pero ya no se siente incómodo con la presión que yo sentía en los AirPods Pro 1. No sé qué hizo Apple, creo que agregaron un micrófono más o simplemente es el mejor procesador, pero ya no siento nada de presión en la oreja, donde antes me cansaba utilizar los AirPods Pro por mucho tiempo. Está increíble la cancelación de ruido. Sin exagerar, creo que está mejor que la de los AirPods Max. Me sorprendió que cancela voces también y muy bien, voces pilludas como niños casi por completo y voces graves un poquito menos, pero la diferencia entre AirPods Pro 1 y 2 es día y noche con la cancelación de ruido. En serio, si no les gustaba la cancelación de ruido de los 1, prueben los 2, creo que les va a gustar muchísimo. A mí me pasó que me los puse y ni siquiera podía escuchar a la persona enfrente de mí. Así de buena está la cancelación de ruido en los AirPods Pro 2. Ahora, el modo de transparencia estaba excelente en los AirPods Pro 1, pero en los 2 está mejorado. Yo no podía creerlo, suena casi perfecto. Parece que no tienes nada puesto. Hace tan buen trabajo de simular el ruido ambiental con los micrófonos y ponértelo en las orejas que se me olvida que los tengo puestos. Aparte, ahora con Adaptive Transparency, que supuestamente reduce el volumen de ruidos fuertes como construcción y otras cosas, es un muy buen beneficio tenerlo. Esto no lo he probado a fondo, pero es bueno saber que está ahí. Si lo fuera a poner en números, yo diría que la cancelación de ruido de los AirPods Pro 1 es un 5 y de los AirPods Pro 2 es un 8.5. Y en modo transparencia yo diría que los AirPods 1 eran un 8 y ahorita con los AirPods 2 subió a un 9. Pero la calidad de sonido también incrementó bastante y también se nota bastante. Lo que notas inmediatamente son los bajos. Si te gusta la música con muchos bajos vas a apreciar mucho esta actualización, pero no solo los bajos, me di cuenta también que las voces se escuchan mejor, especialmente las voces de mujeres. Los medios y altos tienen más claridad y hay un poquito más de separación de instrumentos. Los AirPods Pro 1 suenan casual, suficiente, pero los AirPods Pro 2 suenan muy bien. Es muy agradable escuchar música o ver películas. La combinación de la excelente cancelación de ruido y la mejorada calidad de sonido hacen un muy buen trabajo. Encima, todas las funciones nuevas de la funda y el chip U1 hace que los AirPods Pro 2 brillen. Normalmente cuando sale una generación nueva de un producto de Apple, me gusta mencionar que si tienes un presupuesto limitado, mejor cómprate la generación antigua. Por ejemplo, si te gusta el Apple Watch Serie 8, pero te quieres ahorrar algo de dinero, te pudieras comprar un Apple Watch Serie 7 o 6 y es casi la misma experiencia. Pero con los AirPods Pro no es el caso. Existiendo estos nuevos AirPods Pro 2, no le recomendaría a nadie comprar ahorita los AirPods Pro 1. Es mucha la diferencia y vale la pena cada centavo comprar los dos en vez de los 1. Ahora, si ya tienes unos AirPods Pro 1, vale la pena actualizar a los dos. Yo creo que si usas mucho tus AirPods, tipo todos los días los usas y ya tienes más de 2 años con ellos y la batería ya no dura tanto, creo que sí vale la pena. Vas a disfrutar mucho el cambio. He quedado asombrado con los AirPods Pro 2. Mejoraron en cada aspecto a comparación de los AirPods Pro 1 y se nota. En verdad se siente cuando los estás utilizando. Si me faltó mencionar algo o tienen alguna duda, me pueden dejar un comentario abajo y si no lo han visto, les dejo por aquí arriba mi reseña del Apple Watch Ultra, que está buenísima. Se los dejo aquí para que vayan a verlo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.